tema de respiración celular. Les decía yo, ¿sí? Ya la respiración celular, pues ya la llevan a cabo los seres vivos, en este caso, por ejemplo, ya las vacas, ¿sí? Ya un rumiante, unos rumiantes, ¿sí? Entonces, donde a nivel celular, o por ejemplo nosotros tenemos lo que es la glucólisis, llevamos al ácido pirúvico y de ahí ese ácido pirúvico se mete a ciclo de Krebs y a la cadena transportadora. Entonces, la glucólisis ya la dejamos afuera porque ya lo vimos en el tema anterior, ¿no? Entonces, tenemos esta parte y entonces, vean, la respiración celular de la glucosa va a constar de tres fases. Uno, la glucólisis, que ya la vimos, que es la oxidación para formar ácido pirúvico, en el cual se va a producir ATPs a nivel de sustrato, ¿sí? Y NAD. Este NAD con un H, que quiere decir que va a estar reducido. De ahí se pasa al ciclo de Krebs, que es la oxidación de acetilcoenzima A para formar CO2, ATPs, NAD y FAD, ¿sí? Interesante aquí es algo, vean, aquí me dice que de la glucólisis formo ácido pirúvico y en ciclo de Krebs me dice que entra acetilcoenzima A. Entonces, como que algo no cuadra, ¿va? Entonces, hay un proceso intermedio en para que este ácido pirúvico se transforme a acetilcoenzima A y entonces pueda entrar al ciclo de Krebs. Y tenemos la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Que es la oxidación del NAD, del FAD. Y lo que hacemos en esta cadena transportadora de electrones, van a transferirse los electrones en una cascada de reacciones de óxido-reducción de estos compuestos que se forman para producir ATPs. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver. Vamos a recordar el pequeño video de glucólisis. Vayamos de ahí leyendo. Porque ya me cansé de la garganta, pero eso ya lo acabamos de ver. Nada más es un recordatorio de lo que vamos a partir. Entonces, vean, al final tenemos dos ATPs, dos NAD, dos piruvatos, ¿no? Entonces, aquí tenemos recordando, ¿no? Lo que es la glucólisis, ¿sí? Y entonces entramos al ciclo de Krebs.
Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle el video. Vamos a desmenuzar el video. Entonces, empezando con la respiración anaerobia, decíamos que el ácido pirúvico no puede ingresar directamente al ciclo de Krebs, sino que tiene que perder una molécula de carbono y de tal manera que el quitarle una molécula de carbono se llama descarboxilación. Ahora, la molécula de carbono no se puede ir sola, debe de ir con un oxígeno, por eso se va con el CO2. Entonces, ese proceso de quitarle una molécula de CO2 al ácido pirúvico se llama descarboxilación. ¿Sí? Y entonces, ya ahora sí, entra esa molécula que queda a ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también lo podemos llamar ácido tricarboxílico o el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Y esta es una secuencia de oxidaciones y reducciones que van transfiriendo energía potencial en forma de electrones a la coenzima NAD y en una a la coenzima FAD, ¿verdad? Entonces, la molécula de dos carbonos, que es un acetil coenzima, un acetilo, se va a fijar a una coenzima A mediante un enlace de alta energía, de tal manera que nosotros tenemos acetil coenzima A. Entonces, ahora bien, cuando nosotros pasamos o descarboxilamos el ácido pirúvico, va a producir un A. Así entonces, quien entra al ciclo de Krebs es acetilcoenzima A. Una vez que entra la acetilcoenzima A, como que es el que nada más lo engaña, la mete ese acetil, lo deja con una molécula de 4 carbonos y se va a la coenzima A. Entonces, así es más o menos. Aquí tenemos, vean, aquí tenemos, vamos a ver el lapicito para entenderlo. Aquí tenemos nuestra molécula de ácido pirúvico. Dijimos que este tiene que sufrir una descarboxilación para que se pase de 3 a 2 moléculas y entonces este acetilcoenzima A sea el que entra al ciclo de Krebs. Esa acetilcoenzima A reacciona con el ácido oxaloacético para formar esta molécula de 6 carbonos, que es un ácido cítrico, ¿sí? Este, en la segunda reacción, tenemos un isocítrico y vean, aquí en la tercera reacción tenemos una oxidorreducción, una descarboxilación, ¿sí? Lo mismo pasa, ¿sí? En la reacción 4 con una oxidorreducción y una descarboxilación, ¿sí? Aquí tenemos, vean, enlace de alta energía en la quinta, en la cuarta como producto de la cuarta reacción. Y entonces, si le pongo una ADP más un grupo fosfato y esta energía, pues obtengo un ATP que se produce en la quinta, óxido reducción, ¿sí? En la sexta, en la séptima, solo un acomodo de moléculas, y en la octava se lleva otra vez una óxido reducción, ¿sí? O de deshidrogenación, ¿sí? Y entonces, si podemos, en este ciclo completo del ciclo de Krebs, podemos decir que del paso 3 y en el paso 4 se forma una descarboxilación y se desprenden esas dos moléculas, ¿sí? De carbono, se eliminan. Y en el 3, en el 4, en el 6 y en el 8 se da una de óxido reducción. Entonces, si tuviéramos que resumir ese ciclo de Krebs, pudiera ser así. Es la forma más sencilla en la cual les puedo dar ciclo de Krebs. Si nosotros tuviéramos que meternos más bioquímicamente, ¿no? Es una serie de conocer cada una de las reacciones de los compuestos y de las enzimas que participan. Pero bueno, la idea es que recordaran lo que era ciclo de Krebs. Vamos, una vez que esos NAD pues pasan a la cadena transportadora de electrones. Vamos a ver cómo pasa eso. Déjenme ver si le encuentro el volumen a este también.
Entonces, este es el pequeño video. Vamos a ver, analizarlo un poquito más a detalle. Permítanme, estoy teniendo problemas. Permítanme tantito. Permítanme porque estoy teniendo problemas. Déjenme. Ok, vamos de nuevo. Listo. Una imagen, ¿verdad? Se llama la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Juegan una serie de moléculas de citocromos, ¿sí? Que van a ir participando aquí, ¿sí? Entonces tenemos, en esta va a participar, tenemos al NAD, ¿sí? Reducido. Entonces, ¿qué hace? Llega con esta molécula y le cede los electrones, ¿sí? Entonces, estos hidrógenos los parte. Recordemos que un átomo está compuesto de electrones y protones, y entonces los electrones se los queda y los protones los manda al exterior, ¿sí? Esta molécula se los pasa a esta, que es un Q, y cuando va caminando estos electrones que le está pasando atrae otro par de protones que son enviados al exterior. Después, ¿sí? Esta se los pasa al citocromo E los electrones y esto se los pasa al citocromo C1. Este citocromo C1 toma otro par de electrones, de protones, y los manda al citocromo C, tanto electrones como protones, al citocromo A, tanto electrones como protones, y cuando se los manda al citocromo A3, este A, este 3 ya no sabe jugar con protones, sino que los manda al exterior. Y estos electrones al final entran y aquí está una molécula de oxígeno, pero está 1,5 porque recibe los protones. ¿Pero qué necesita para formarse agua? Pues tiene los electrones del hidrógeno, pero necesita el protón. Eso los va a ir a conseguir, ¿sí? En la matriz mitocondrial. Ahora bien, ¿cómo es que se procesa o se produce esa energía? Se fue jugando. Aquí hay una mayor cantidad de energía positiva y aquí de energía. Estos protones no pueden atravesar las membranas y entonces se genera una presión de tal manera que se genera electricidad, se genera osmoquímica, me parece que se llama, si no, ahorita vamos a ver, se genera esa energía y entonces, ¿qué pasa si hay energía? Pues, ¿qué hace esta? Dice, te voy a dejar pasar esta matriz mitocondrial o esta bomba ATPasa sintetasa, va a dejar pasar de dos en dos electrones y cuando van pasando estos protones se genera una energía y entonces aquí afuera al otro lado de esta ATP sintetasa la recibe con ADP más grupo fosfato más esta energía y ¡pum! Se produce un ATP. De tal manera, chicos, que por cada dos pares de protones que ingresan, ¿sí? Se forman un ATP. Y como el NAD al inicio botó hacia afuera tres pares de electrones, se dice que un NAD es igual a 3 ATPs. Por eso aquí está, ¿sí? Ahora bien, también se produce un FAD, pero ese FAD no juega desde aquí, no se lleva con este. Él empieza a jugar desde aquí y es el mismo proceso. Llega este FAD, deja los electrones a Q
y entonces por efecto de FAT se botan al exterior dos pares de protones, que al ingresar entonces un FAT va a ser igual a 2 ATPs. ¿Sí? Entonces, eso es la cantidad de ATPs que se van a producir en la cadena transportadora de electrones. ¿De dónde vienen estos FAT? Pues vienen desde la glucólisis. En glucólisis se forma NAD, en ciclo de Krebs se forma NAD, se forman FAT. Para entrar en ese proceso intermedio de piruvato a ciclo de Krebs se forma un NAD. Entonces, todos esos coenzimas reducidos vienen a la cadena transportadora de electrones y producen energía al máximo. ¿Sí? Entonces, la cadena transportadora de electrones, podemos decir que consiste en una secuencia de moléculas que van a transportadoras capaces de provocar óxido-reducción. Y a medida que va pasando ese proceso de óxido-reducción, se va a generar una energía que se llama quimiosmótica. Y esa energía quimiosmótica es usada por la ATP sintetasa para producir o generar ATPs. Decíamos que en la cadena transportadora de electrones en eucariotas se va a ubicar en la membrana interna de la mitocondria, mientras que en las células procariotas esta se va a generar en la membrana plasmática. ¿Sí? ¿Existen? ¿Sí? ¿Cuáles son esas moléculas que participaban? Vean, FMN significa flavina mononucleótido. Los citocromos son proteínas con un grupo hemo capaz de alterar entre un estado de reducción y un estado de oxidación, y ahí los tenemos. Y tenemos a la coenzima Q, ¿sí? Entonces son estas las que van a ir participando en la cadena transportadora de electrones. De tal manera, vean, que si vemos a partir de la glucólisis hasta la cadena transportadora, en la glucólisis se forman dos NAD reducidos, dos ATPs. En el proceso intermedio entre ácido pirúvico y acetilcoenzima A también se van a formar dos NAD. En el ciclo de Krebs se van a formar 6 NAD, 2 FAD, para un total de 2, 4 y 6, 10 NAD y 2 FAD. Que estos 10 NAD y 2 FAD en la cadena transportadora de electrones me van a formar 34. ¿Por qué 34? 10 NAD por 3 me da 30 y 2 por 2, 4, 34. Más 2 ATPs a nivel de sustrato que se formaron en glucólisis y 2 ATP a nivel de sustrato que se formaron en ciclo de Krebs y me da un total que una molécula de glucosa oxidada totalmente me va a producir 38 ATPs. ¿Por qué aquí me produce 2 NAD? ¿Por qué aquí 2 NAD? Porque una molécula de glucosa me va a producir dos ácidos pirúvicos. Y les estoy comentando que estamos hablando de una oxidación completa de una molécula de glucosa. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Se